Continente, Sudamérica. País, Bolivia. Departamento, Chuquisaca. Provincia, Luis Calvo. Municipio, Macharetí. Lo que están yendo ahorita a Yenvit son hartos. Tienen que llevarse víveres, todo. Allá en esa camioneta y con eso seguirán. Nos vemos, familias. El camino de Yenvit es lejos. Bueno, ahorita quiero contarles también por cómo hemos conseguido esta tierra. Nuestro papá, nuestro abuelo vivían empadronados, ¿no? Aquello tiempo solamente nosotros estudiamos hacer unos cursos nada más, entonces uno tiene que ir a trabajar para el patrón, de chanchero, de ovejero, de chivero, de todo. Entonces hemos comprado tierra también, ante demanda de estos TCO. Así que nosotros, nuestra visión, ¿no? Hemos hecho la marcha en 96, ¿no? Para que tenga tierra, que tenga estudios a nuestros hijos. Marchamos por más de 400 kilómetros hasta la sede de gobierno. Han participado hombres, mujeres, personas mayores, jóvenes, niños, ¿no? Y vemos que se sufre bastante, ¿no? Solamente ahí estar en la carretera día y noche ha sido, digamos, un sufrimiento, ¿no? Para una madre con sus pequeños, todo. El pueblo guaraní de Macharetí logró su primera titulación de tierra el año 2002, con una extensión de 26.253 hectáreas. Sin embargo, estas tierras eran las mismas en las que ya se encontraban asentadas las 15 comunidades que hoy forman la TCO Macharetí. Así que estas comunidades continuaron la lucha para alcanzar su demanda inicial de tierra, pero las tierras cercanas a las comunidades estaban ya ocupadas o reclamadas por otras personas. Entonces los guaraníes de Macharetí buscaron otras tierras. 2003 se han ido a ubicar donde se podía hacer el asentamiento, ¿no? Y como no había por acá cerca, entonces han ido cerca de la frontera del Paraguay, ¿no? La tierra identificada se llamó Yembiguazo y fue titulada en compensación el 27 de enero de 2006. Tenemos un predio en Yembiguazo, ¿no? Tenemos 91.000 hectáreas ya tituladas ahí, ¿no? Eso ha sido un debate entre las 15 comunidades, ¿no? Ahora tenemos espacio, tenemos tierra, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a ocupar ahora? ¿No? Esa era la gran pregunta. Para ir a vivir muy lejos, ¿qué vamos a hacer sin agua? Entonces se han comenzado a organizar las comunidades, han decidido, bueno, iremos. Hicimos ya el PGTI, ¿no? Conformado por los técnicos de la CIDOC y también conformado técnicos de la Capitanía de Macharetí. Han ubicado que este sector es netamente para ganadería. El Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. José fue vendido por 20 piezas de plata. Bueno, mi nombre es Alexander Albino Valdés, vengo de la comunidad de Tatí. Aquí con nosotros son algunos que han venido ya aquí a ver el predio donde iba a ser y hacer camino, pagando expreso, el camión nos han traído postes, a veces no se puede entrar por tema de camino, sufrimiento de agua también aquí. Una vez que ya teníamos agua, el cerrado, el corral, se empezó recién a comprar los ganados, ¿no? Primero hemos comprado 160 cabezas, así mejor criollo, mejorado. ¿Cómo viven aquí, decía?
Venimos trabajando hace muchos años haciendo las infraestructuras, los alambrados, venimos haciendo corrales, temas de pozos, para recoger, ¿no?, el ganado que tenemos ahí en el centro de Yembiguazú, para solventarnos a la familia. Bueno, mi nombre es Meregildo Cruz Patricio. Ahorita ya estamos subiendo casi a las 900 cabezas con los terneritos que hay ahorita. Los animales son criollos, ¿no? Pero los vemos, digamos, bastante mejor, digamos, de la zona de aquí, ¿no? Ahorita como estamos entre 3 personas nomás y solamente nosotros 2 nos dedicamos a ordeñar, y el más joven él solamente manea a los terneros. Y el significado de las marcas que tienen los animalitos. Una flecha es lo más que todo de la lucha que había del pueblo guaraní en aquellos años cuando se peleaba por tierra, creo. Lo único que es más costoso es cuando falta el agua, que como no tenemos represas grandes, solamente un pozo de bombeo, hay que acudir por donde haya un pozo perforado más cerca, buscar cisternas, así que eso cuesta harto, ¿no? Ir con Dios. Igualmente, mi carretera. A veces decimos, que vamos a ir por ahí si no hay nada. Muy lejos, ¿qué vamos a hacer? O sea que las 15 comunidades tienen que ir haciendo igual su mismo predio, ¿no? Como se ha hecho el centro. Algunos quieren ir y otros no quieren ir, y no hay, digamos, una unión, ¿no?, para decir, bajemos ya y empecemos a trabajar. Como persona mayor, ore puede no me amaro para que ore me muere tarero giro viate va tu unión para que no hay En Yembiguazú tenemos el aniversario el 25 de julio, día de San Santiago, ¿no? Y todos los años lo festejamos, y ahí invitamos a todas las instituciones, ¿no?, que nos apoyan. He ido en un camión grande, no podíamos alzar las cosas, era muy pesado, hemos quedado una semana en Ayo, he ido mi papá, mi mamá, mis hermanos. Ahí en la fiesta ha habido asado, han carneado 2 vacas. ¿Ya está allá? Después había cumpleaños, parece, y han invitado a la capitanía y han hecho fiesta de la zona de Macharetí. ¿Qué está cocinando? Arroz. ¿Qué horas son? Las 2:30. Mierda, yo ya salí de otra comida. A las 4 parece que vamos a almorzar ahora. También invitamos a algunas instituciones de aquí, a los ganaderos, y ellos se sorprenden, ¿no? Ellos dicen tan lejos que han venido a hacer semejante trabajo. Y después el día que nosotros vinieron, todos hemos venido, hasta los que vivían ahí se han venido en silencio, se han quedado en la casa, y un vaquero se ha quedado para cuidar las vacas. Yo no conozco muy bien Yembiguazú. Quiero conocer cómo es porque ya me olvidé cómo era. Le hemos trabajado muy orgánicamente, nunca se ha visto nuestro trabajo, ¿no? Es muy lejos, nadie lo conoce, ¿no? Entonces creo que es un paso importante que estamos haciendo el día de hoy. Hoy día nosotros hemos mirado lo que están trabajando en Yembi. Un señor estaba engrasando la vaca.
están haciendo queso. El Alexander que ha trabajado duro ahí. Están cortando palos, todo para que no salgan las vacas. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué estará escribiendo ese señor? ¿Qué estará escribiendo? Hija, te mando esta foto que me sacaron en el corral, unos amigos que visitaron al centro. Mi papá hace el trabajo ordeñar, las vacas campear y hace queso. Es medio difícil. Y yo cuando salgo de vacaciones voy a ayudarle a ordeñar. La Asociación Comunitaria Zona Macharetí, a lo largo de 10 años, logró 5 títulos de propiedad. El primer título se obtuvo en 2002 y el segundo, el predio Yembiguazú, fue otorgado en 2006. Un año después, en 2007, se obtuvo un tercer título, con 9.054 hectáreas. 4 años después, en el año 2011, la Capitanía logró titular 25.437 hectáreas. Y finalmente, el 2012, tituló 32.483 hectáreas de tierra. Así, la superficie total del territorio guaraní de Macharetí tiene 184.757 hectáreas de tierra. Hemos luchado fuertemente, hemos sufrido hasta dónde para conseguir comunidad libre. Si no se hubiera hecho esa marcha, esa lucha, hasta el momento no hubiéramos tenido nada. Yo estoy vieja ya ahora y me pesa lo que los jóvenes no trabajan, así se va a trabajar por ahí, por otro lado, en la comunidad, no le importa, parece su comunidad. Mucha gente vivimos trabajando para otros, enriqueciendo a otras personas, pero nosotros nada, seguimos en las mismas cosas, en las mismas condiciones. Hay carico cuando lleguemos porque ya no hay gente, ya por lucha, ya me consiguen en bae, haré tentanareta, tampoco mi. Ya no hay vaina, no, patroneta, güey. Yo le animo, ¿no?, a los hermanos guaraní que no es fácil estar por acá, por estos lugares, pero en el sacrificio está la bendición. Terminamos esto y ya se va a ver el fruto, ¿no?, del sacrificio que hacemos. Hemos llegado a tener un espacio territorial, nuestra TCO, y el desafío que nosotros tenemos es que nuestras 15 comunidades tengan, ¿no?, proyectos productivos sostenibles en tema de ganadería. Un día va a tener su ganadito y ahora ojalá un día que si estudian nuestros hijos, ellos van a administrar todo lo que hagan, cuando sea ingeniero de agrónomo, ellos van a cuidar el puesto de ganado allá abajo. Y para toda la gente que sufre por tierra, que no se desanimen, que sigan luchando, nunca mueran para atrás, sigan para adelante, que en la tierra hay progreso.